Buenos días, profesor. Buenos días, profesora. Hoy con nuestro equipo de trabajo integrado por Juan Araya, Ignacio Fuentes, Franco Olivares, Camilo Velázquez y quien les habla, Alex González, les explicaremos el modelo de análisis DuPont. Para comenzar, haremos una breve introducción de quién es DuPont. Es una empresa estadounidense dedicada fundamentalmente a las ramas industriales de la química. ¿Quién inventó el modelo DuPont? Este modelo fue inventado por Donaldson Brown, un ingeniero eléctrico americano que se integró a la empresa química en el año 1914. Años más tarde, DuPont compró una parte de las acciones de General Motors y le dio a Brown la difícil misión de enderezar las finanzas de esta empresa. El éxito que sobrevino produjo que el modelo se lanzara en todas las corporaciones importantes de los Estados Unidos y siguió siendo la forma dominante de los análisis financieros hasta los años 70. La rentabilidad de la empresa depende de tres grandes factores, que es el margen de utilidad en venta, la rotación de los activos y el apalancamiento financiero. Se puede entender que el sistema DuPont lo que hace es identificar la forma en cómo la empresa está obteniendo su rentabilidad, lo cual le permite identificar sus puntos fuertes o débiles. Existen tres tipos que los mencionamos recientemente. La estrategia en el margen, que es la utilidad dividida los ingresos, que normalmente apunta a vender caro y en pocas cantidades. Está la estrategia de rotación, que son los ingresos divididos en los activos, que busca vender barato pero gran cantidad. Y por último, el modelo de apalancamiento, que son los activos divididos en el patrimonio, ya que esto es mucho más delicado, ya que puede convertirse en un problema, dado que la estrategia que en lugar de utilizar dineros propios, accede a capitales externos para poder así aumentar la producción con el fin de alcanzar una mayor rentabilidad. En cuanto a las variables, en nuestro modelo existen tres componentes con dos variables cada uno. Primero, tenemos el margen de la empresa, que sería la utilidad entre las ventas. Luego tenemos la rotación de sus activos, que sería las ventas entre sus activos. Y finalmente tenemos el apalancamiento, que sería los activos entre el patrimonio. Esto quiere decir que el ROE, que es la rentabilidad sobre la inversión, mejora cuando aumenta alguno de sus componentes, ya sea el margen de la empresa, al aumentar los ingresos o disminuir los costos, ya sea la eficiencia operativa, representada en la maximización de los ingresos para el nivel de inversión en activos, o el factor multiplicador, introducido por el apalancamiento, que genera los recursos ajenos disponibles para operar. Bueno, teniendo claro el concepto de las variables utilizadas por el sistema DuPont, miremos ahora cómo es el cálculo en su forma más sencilla. Como se puede ver, en el primer factor corresponde a la primera variable, que sería el margen de utilidad de ventas. El segundo factor corresponde a la rotación de activos totales, que sería la eficiencia en la operación de los activos. Y el tercer factor corresponde al apalancamiento financiero. Suponiendo que tenemos la información financiera de una empresa de venta de vehículos de alta gama, en el mes de abril, el índice DuPont nos da la rentabilidad del 57,14%. De donde se puede concluir que el rendimiento más importante fue debido a la eficiencia de la operación en la operación de los activos, tal como se puede ver en el cálculo independiente del segundo factor de la fórmula DuPont. Ahora vamos con la tabla de la derecha. Ahora, en caso de que tengamos la información financiera de una empresa en el mes de mayo, donde disminuyeron las ventas de 300 millones a 250 y el gasto aumentó en 10 millones, si resolvemos la fórmula nos da que el índice de eficiencia de operación de activos bajó de 3 en abril a 2,5 en mayo. Si bien sigue siendo el de más rendimiento, provocó que el índice de rentabilidad decaiga de un 57 a un 42,9% respecto al mes anterior. Ya, ahora hablaremos de los centros de responsabilidad. Primero abordaremos el centro de costos. Esto mide las entradas. Es un área que tiene autonomía solo para tomar decisiones que afectan a los costos. Luego tenemos el centro de utilidades. Esto mide entrada y salida. Es un área que tiene autonomía para tomar decisiones que afectan tanto a los ingresos a generar como a los costos a incurrir. Luego tenemos el centro de inversión. Este mide la relación entre el beneficio y lo que se gastó para obtenerlo y tiene autonomía para tomar decisiones que tienen que ver con la adquisición de activos fijos. Ahora les hablaré de los tres centros antes mencionados en relación a nuestro modelo DuPont. Primero tenemos el centro de costos. Aquí los índices financieros son muy importantes para medir la eficiencia de la empresa. Se logra evaluar con qué grado de control o eficiencia se están aplicando los costos y gastos para generar las ventas. Los administradores ayudarán a preparar un presupuesto flexible de sus costos, comparando costos presupuestados con sus costos controlables reales, y calcularán las variaciones producidas identificando la causa de estas, con el objetivo de determinar el mejor método costo. Luego tenemos la relación con el centro de utilidades. Los responsables colaborarán en la preparación de un presupuesto de ingresos controlables a través de la fórmula DuPont. Es posible conocer las variaciones porcentuales de cada componente que interviene en el retorno de la inversión y se debe controlar las inversiones hechas en activos de larga duración.
ya que la mayoría de las veces se incurren pasivos para financiar créditos, los cuales impactan en la utilidad de ejercicios y a su vez al apalancamiento financiero. Y por último, centro de inversión, los encargados de estos cooperarán en el desarrollo del rendimiento presupuestado sobre la inversión basada tanto en un estado de ingresos controlables presupuestados como en un plan de activos controlables presupuestados. También es importante tener control sobre los insumos, como son los inventarios que se venden y forman parte del costo de ventas, los gastos de venta y administración. Por otro lado, se deben vigilar los presupuestos de ventas para el efecto de comparar las cifras presupuestadas al inicio de cada periodo contra los resultados obtenidos en la realidad, para determinar y analizar las diferencias correspondientes. La evaluación de desempeño es una medición que se realiza con el fin de controlar el cumplimiento o no cumplimiento de una acción o actividad dentro de la empresa o departamento específico. Estas mediciones se hacen en base a 4 dimensiones principales. La primera es la medición en base a la eficacia, la segunda es la medición en base a la eficiencia, la tercera es la medición en base a la economía y la cuarta es el control o medición en base a la calidad. Estas dimensiones serán evaluadas de acuerdo a tres ámbitos de control. El primero es el control por proceso, que es el encargado de controlar cómo se realiza el trabajo. El segundo es el control por productos. Este se encarga de controlar los productos que se producen o se venden. Y el tercero es el control por resultados. Este se realiza en los resultados intermedios, o también conocido como puntos de control durante el año, ya que al hacerse la medición en los resultados finales, no da tiempo para cambiar las cosas en el caso de que sí fuera. En cuanto a los instrumentos para poder medir la evaluación de desempeño, encontramos dos: los indicadores y la evaluación. La relación entre la evaluación de desempeño y el modelo DuPont, encontramos que el modelo DuPont se basa en medir la rentabilidad. Al medir la rentabilidad, nosotros debemos medir la rotación, el margen de utilidad y el apalancamiento financiero. Estos tres son variables que son realistas de medir y también son específicas, por lo cual ocupamos un ejemplo de indicadores para el sistema DuPont, enumerando el nombre del sistema como la fórmula DuPont, la fórmula que se entregada anteriormente en nuestro ejemplo, la unidad de medida, que sería el porcentaje de rentabilidad, y el valor que nos dio, que fue 57% en el primer mes de nuestro ejemplo. Análisis crítico y conclusión. Ya que el sistema DuPont es una técnica para saber la rentabilidad de la empresa, basándose en el estado de resultados y el balance general, podremos darnos cuenta que tiene más de una forma de llegar a conclusiones y encontrar el ROE, siendo este el elemento más importante. Para esto encontraremos tres formas: el multiplicador de apalancamiento por el ROA, el multiplicador de los tres factores que son el margen neto de utilidad, la rotación de activos y el apalancamiento, y como tercera opción la utilidad neta dividido por el total de capital. Entonces, un ejemplo de esto, de cómo mejorar la rentabilidad, sería aumentando el margen y permaneciendo constante la rotación. El guía a cargo de la toma de decisiones se tiene que saber y tiene que entender que entre más cerca esté del margen neto al 100%, más eficiente será la empresa. Por otro lado, a mayor sea la rotación de activos, más rentable será. Y en cambio el apalancamiento es mucho más variable. Por ejemplo, a ratio más alto es más riesgoso debido a que puede que la compañía no llegue a solventar del todo y cubrir el endeudamiento. El sistema DuPont combina los principales indicadores financieros, con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está ocupando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital. Este es el sistema llamado rendimiento sobre activos totales, el cual mide la eficiencia de la empresa en el aprovechamiento del recurso invertido en ella. Diremos entonces que este método lo que hace es identificar la forma en la cual la empresa logra obtener su rentabilidad, así identificando los puntos fuertes tanto como débiles. El rendimiento sobre los activos totales miden el rendimiento sobre el capital invertido dentro de la empresa, y a su vez el rendimiento sobre el capital contable mide la tasa de rendimiento sobre la inversión de los accionistas. Por lo tanto, no está de más y de decir, y es mucho más riguroso, que se utilice este modelo junto a más herramientas de análisis para valorar esta compañía, para que todos los procesos y datos arrojados en este estado financiero y balance general estén los más exactos posibles. Así se deberá designar un equipo experto en cada área, asegurándose de tener un control sobre estos con un periodo establecido, ya que si estos datos y análisis no están bien hechos, no se podrán tomar las decisiones acertadas acordes a cómo funciona realmente esta empresa. Bueno, aquí está la linkografía y le damos las gracias por escuchar esta presentación.